Ok, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Hidalgo, especialista en medicina física y rehabilitación. Hoy, continuando con lo que es la jornada sobre el tema de fibromialgia, vamos a ver un enfoque un poco diferente a lo que se ha presentado hasta ahora. Vamos a ver lo que es el manejo rehabilitador en la fibromialgia. Pero antes que todo, me gustaría que todos se pongan de pie. Iniciemos con una sesión de ejercicios de estiramiento para diferentes tipos de articulaciones y entonces continuamos con el tema. Primero vamos a hacer algunos estiramientos para la columna cervical. Ponemos una manito aquí en la parte alta de la cabeza y la inclinamos hacia un lado y hacemos una ligera presión hasta sentir un estiramiento en la parte lateral del cuello. De aquí, pues cada ejercicio de estiramiento, como vamos a ver a continuación, pues debe durar entre 30 a 45 segundos para que sea considerado efectivo. De nada sirve hacer estiramientos que duren 5 segundos o menos y que no sean pues lo que nos van a hacer efectivos para lograr un estiramiento completo, ¿sí? Ok, ahora vamos a poner ambas manos así, que sentimos un estiramiento en la parte dorsal alta. Posteriormente invertimos las manos de esta manera. Ok, ahora ponemos las manos en la cintura y hacemos una ligera rotación de la columna hacia un lado y hacia el otro. Bueno, ahora vamos a sentarnos y vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de rehabilitador en la fibromialgia. Bien, ya se han expuesto anteriormente lo que son las presentaciones sobre la fisiopatología, la genética, lo que es la parte del tratamiento farmacológico integral. Ahorita pues enfocándole y haciéndole énfasis a algunos de los conceptos importantes que se han mencionado hasta ahora, tenemos que decir que desde el año de 1904, o sea, desde las épocas de 1800 y 1900, se había descrito como tal pacientes que tenían un dolor crónico generalizado. Inicialmente esto se llamó fibrositis y como muy bien lo han expuesto los otros colegas, pues se pensaba que el problema estaba a nivel de la fibra muscular. Esto pues con los años se vio que no era así, el problema realmente en los estudios de microscopía se vio que no tenía nada que ver con la fibra muscular y es hasta la década de 1990 donde se acuña el término de fibromialgia, o sea, dolor que se producía a nivel de lo que era la fibra muscular. Realmente esto ha evolucionado y en las últimas décadas, inclusive en los últimos años, ya no se habla del término como tal de fibromialgia específicamente, sino que se habla de un síndrome de sensibilización central, ¿no? Y la fibromialgia como tal es considerada el prototipo de este tipo de síndromes. Entonces, realmente, como lo han explicado todos los doctores, hay una controversia en relación a lo que implica la fibromialgia y realmente inclusive para la sociedad médica como tal, pues era considerado un hito sumamente difícil de diagnosticar. Muchos de los médicos ni siquiera aceptaban que se realizara el diagnóstico de fibromialgia y se manejaba a las pacientes como si tuviesen desórdenes psiquiátricos o problemas de tipo reumatológicos específicamente, ¿no? Entonces realmente alguna de las controversias era de que si era una patología que era real, puesto que no habían bases fisiopatológicas claramente establecidas. Hasta ahora, pues en los últimos estudios se ha visto que hay un problema a nivel del sistema nervioso central en donde todas las señales, todos los estímulos son amplificados y llegan al cerebro de una forma sumamente mayor que lo que normalmente debería llegar. Lo otro de las controversias es que el diagnóstico, pues hasta que se daba anteriormente, era por opinión de expertos, o sea, realmente la sociedad reumatológica, el colegio reumatológico, el Colegio Americano de Reumatología, fueron los que iniciaron lo que eran los criterios diagnósticos y establecieron pues que eran 11 puntos. Entonces realmente estos puntos dolorosos son síntomas subjetivos. Realmente nosotros a nivel de rehabilitación nos parecía pues ambiguo este criterio de puntos dolorosos en donde cada uno, la presión que necesitábamos aplicar en los pacientes era de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces con una maquinita, un aparatito, teníamos que ver cuánta presión tenía nuestro dedo para aplicar y realmente era algo muy subjetivo. Inclusive en el servicio nos pusimos entre cada uno de nosotros a aplicarnos presión y yo tenía más de 11 puntos y yo no tengo fibromialgia.
Entonces realmente es algo muy subjetivo. ¿Y por qué hacer el diagnóstico con 11 puntos? Si hay pacientes que tienen menos de 11 puntos y tienen los otros síntomas asociados, entonces ¿por qué ese dilema de 11 puntos específicos para el diagnóstico? Entonces realmente esta patología pues tiene el mismo dilema en los criterios diagnósticos de que no hay un marcador como se ha señalado anteriormente. Realmente si ven los pacientes diabéticos pues se le toma lo que es la glicemia, se le ve cuál es la glicemia en ayunas y se hace el diagnóstico, asimismo en las enfermedades, en los pacientes nefrópatas en donde hay marcadores específicos, pues en la fibromialgia y en otras patologías del síndrome de sensibilización central pues no hay marcadores como tales. Esto lo vemos inclusive en lo que es la depresión, el intestino irritable y el síndrome de fatiga crónica, que no tienen un marcador a nivel sanguíneo que nos pueda decir. Hasta ahora, pues en lo que ha evolucionado la medicina, tenemos entonces ahora marcadores de la parte genética y para poder hacer un diagnóstico pues más específico, más objetivo. Entonces, hablándole algunos puntitos importantes, la prevalencia de la fibromialgia a nivel de países como Estados Unidos y Francia es de 2%, a nivel de España se reporta en 4%, y realmente esto se incrementa la cantidad de pacientes con fibromialgia a medida que aumenta la edad. En pacientes entre 60 y 70 años, pues la prevalencia aumenta hasta un 7%, y hay un porcentaje en hombres, como se decía pues anteriormente, que la fibromialgia era una enfermedad puramente de mujeres, pues no es cierto, hay un 0.5% de los hombres que presenta fibromialgia, e inclusive en estudios posteriormente en Estados Unidos se ha visto que el 2% de los atletas americanos presentaban fibromialgia, o sea que es una patología sumamente frecuente y que inclusive los atletas de alto rendimiento presentan esta patología, y podemos ver que posteriormente aquí fue donde se dieron cuenta de que esas pacientes que eran atletas y que tenían fibromialgia pues se comportaban de una manera totalmente diferente a los pacientes que no eran atletas y que tenían fibromialgia. Lo otro, en lo que se relaciona a la frecuencia, tenemos que se presenta 7 veces más en mujeres, y dentro de las consecuencias, que son muchas y ustedes me podrán decir muchas otras más, pues tenemos que altera la parte de la funcionabilidad, inclusive la afección de la fibromialgia se puede caracterizar como que afecta 3 dominios diferentes, la parte de la función física, la función mental y el dolor, y tenemos entonces que produce un incremento en el ausentismo laboral, aumenta la utilización de los servicios de salud y aquí aumentan todos los costos, aumentan la cantidad de especialistas que lo ven como muchos ustedes ya han señalado, se les dan muchos tratamientos que muchas veces son innecesarios, pues y esto aumenta los costos tanto para ustedes como para lo que es todo el país en lo que se refiere a servicios de salud y de tratamiento. Y todo esto se ve en una disminución de la calidad de vida. O sea que los pacientes que tienen fibromialgia al final tienen una percepción de una calidad de vida reducida en relación a los pacientes que no tienen fibromialgia y que pues consideran que tienen una funcionabilidad menor. Entonces realmente el síntoma cardinal en lo que respecta a los pacientes con fibromialgia es el dolor, pero aparte de eso tienen muchos otros síntomas asociados, como lo son la fatiga, alteraciones a nivel de la concentración, que estas son las alteraciones cognitivas, siente que pues ahora tienen alteraciones en la memoria reciente, inclusive la velocidad del pensamiento con la que procesan las cosas se hace más lento, se sienten más lentos, más abotagados, tienen problemas de sueño y tienen problemas de ansiedad y depresión, entre otros, ¿no? Entonces también lo que se puede ver en los pacientes que tienen fibromialgia es que tienen una sobreposición de diferentes enfermedades y de diferentes síndromes que son de los del espectro de los síndromes de sensibilización central, y vemos entonces que hay una sobreposición en lo que son los pacientes con fibromialgia, los pacientes que tienen síndrome doloroso regional, que pueden desarrollar inclusive pueden desarrollar migraña, vulvodynia, disfunción temporomandibular, tener inclusive trastornos psiquiátricos asociados, como lo son la depresión, el estrés postraumático, y pueden tener conjuntamente con la fibromialgia algo que se llama síndrome de fatiga crónica. Entonces, como mencionaba pues el doctor al inicio de lo que fueron las conferencias, hay ciertos factores predisponentes. Realmente, ¿por qué se desarrolla la fibromialgia? ¿Por qué en un punto específico de la vida? Tenemos entonces que realmente hay ciertos efectores que pueden desencadenar la enfermedad, si bien pues podemos tener dentro de nuestra genética
la codificación para desarrollar la fibromialgia, ¿por qué se desarrolla en un punto específico? Dentro de los principales efectores están los eventos estresantes, tener fuertes eventos emocionales y físicos a edades tempranas de la vida. Inclusive se ve que el niño que experimenta un accidente vehicular o que es hospitalizado a formas muy tempranas o que tiene un evento estresante dentro de su vida, pues tiene dentro de 1.5 a 2 veces más riesgo de desarrollar dolor crónico diseminado cerca de 42 años después. O sea que estos eventos son sumamente importantes desde la parte infantil, e inclusive se habla de que el diagnóstico de fibromialgia no necesariamente son en mujeres maduras. Hay inclusive niñas que pueden estar desarrollando fibromialgia desde la adolescencia, y se hace el diagnóstico desde los 13 años de edad. O sea que no solamente es una enfermedad crónica de la población adulta, sino que en la población pediátrica ya se está viendo este fenómeno. Lo otro es que pacientes que tengan otras enfermedades, como bien lo señaló la señora, pacientes que tengan artritis reumatoidea, lupus, osteoartrosis, también pueden ser unos factores desencadenantes para desarrollar la fibromialgia, asimismo como el trauma físico, eventos catastróficos como guerras, alteraciones a nivel de lo que es el país, procesos infecciosos o estrés psicológico pueden ser los desencadenantes o los detonantes en el desarrollo de esta patología. Entonces, esto no vamos a entrar tan profundo, pero esto pues es el artículo original de donde se publicaron los que son los criterios necesarios para la clasificación de la fibromialgia del Colegio Americano de Reumatología desde la década del 90, y pues el diagnóstico se basaba en la presencia de estos 11 puntos que ya se han mencionado una y otra vez, que son en áreas anatómicas específicas, son unos puntos específicos a nivel del cuello, en la parte anterior, a nivel de lo que es la porción anterior en el pecho, en la segunda costilla, en el segundo espacio intercostal, asimismo a nivel del codo, a nivel de lo que son algo que se llaman los trocánteres, en la parte de atrás a nivel glúteo, a nivel del músculo supraespinoso y a nivel de la porción alta del trapecio. Estos eran los puntos pues con los cuales se hacían el diagnóstico, pero posteriormente, como también lo mencionó el doctor en la charla inicial, hoy en día, pues el Colegio Americano de Reumatología está haciendo un nuevo estudio para establecer el diagnóstico no por puntos específicos, sino por áreas anatómicas, ¿no? Basados en lo que son los índices de severidad del dolor y también lo que es el índice de diseminación del dolor, ¿no? Pero ya esto lo explicaba el doctor, no vamos a entrar en más detalle con esto. Una enfermedad que se caracteriza por tener periodos de recaídas y periodos de remisión, o sea que hay periodos en los que ustedes se sienten bien y de repente caen en ese abismo en donde sienten que ya no pueden con su vida, que el dolor es insoportable, que no pueden hacer más. Realmente aquí es donde entramos nosotros con la parte de los medios físicos. Este no es una terapia que se sigue por forma prolongada como tal, pero que en esas crisis de dolor pues los ayuda a estabilizarse, a que lleguen a una parte pues en donde el dolor se vuelve tolerable y mejoran entonces en la función física. Realmente en esas partes de crisis podemos usar lo que es la terapia láser, que aquí en Panamá pues hay varios centros que la tienen. Se ha visto en diferentes tipos de estudios que mejora el dolor, mejora la rigidez y mejora la cantidad de puntos sensibles. Esto más que todo es la terapia láser puntual, aplicada dentro de los puntos dolorosos o las áreas más dolorosas que tienen. Lo otro es a la aplicación del ultrasonido pulsátil, que me imagino que ya muchos de ustedes están relacionados con este tema, en donde pues cuando combinamos lo que es el ultrasonido con las corrientes interferenciales o las corrientes analgésicas, se produce una mejoría en lo que es la percepción del dolor y en lo que es el sueño. Asimismo, pues hay otros tipos de terapias como lo son la magnetoterapia, que mejoran el dolor pero no la parte de ansiedad. Y así también tenemos lo que es el masaje, que es bien aceptado, es tolerado y produce beneficios transitorios. O sea que esto nos apoyamos más que todo en la parte de las crisis dolorosas. Y lo que es la balneoterapia, que realmente son todas las terapias estas, la hidroterapia, en donde podemos utilizar lo que son las tinas, los tanques de Huber que usamos mucho nosotros, a temperaturas entre 28 y 32 grados, o sea, usamos la parte termoterapéutica también de lo que es el calor, el frío para el manejo del dolor, y esto mejora la cantidad de puntos sensibles, el dolor, la depresión y la función. Asimismo, pues hay otro tipo de terapias como lo son la parte de la acupuntura, que mejora también la percepción del dolor, el umbral del dolor baja y tienen una mejoría de todo lo que son los síntomas, tanto a nivel de lo que es la fatiga, la rigidez y los puntos dolorosos, ¿no?
que también tiene mucha evidencia científica. Ok, entonces pasamos ahora a este punto, del tratamiento a la rehabilitación. Hoy en día, los médicos en general, pues prefieren utilizar lo que es el modelo rehabilitador a lo que es el modelo biomédico clásico. Y pues un ejemplo que muy bien nos dio el doctor Triana el día de hoy, en donde se enfoca en un manejo integral. ¿Por qué? Porque previamente al paciente que tenía fibromialgia, que tenía dolor, lo único que se le hacía era darle medicamentos para el dolor. Tenga esto, tómeselo tanto tiempo y le va a mejorar el dolor. Hoy en día el manejo rehabilitador como tal se enfoca en la parte integral del paciente, en ver cómo le afectan las diferentes esferas de la vida del paciente, en lo que es el ámbito laboral, el ámbito familiar, el ámbito social, inclusive en las funciones físicas, en las actividades de la vida diaria, en lo que son las actividades del hogar. Se ha enfocado desde todo el punto de vista global del paciente, viendo entonces cómo se le pueden trabajar todas esas áreas dependiendo de cuál está afectada. Entonces, ¿cuál es la repercusión funcional? Antes de ver específicamente los ejercicios y demás, necesitamos entonces conocer que la repercusión funcional no solamente es en la parte física, como ya se ha señalado anteriormente, sino que el paciente reporta dificultades en el trabajo, en las actividades de la vida diaria, en las actividades del hogar, la parte social, el ocio. Muchas veces deja de hacer actividades que estaba acostumbrado a hacer y que pues representan una percepción de disminución de la capacidad de la calidad de vida, y tenemos entonces que presentan también dificultades para mantener tareas motoras repetitivas, sobre todo como mencionaba la doctora, todos los días que se tiene que levantar temprano, atender los pacientes, muchas veces se convierte en una forma repetitiva en donde uno se tiene que levantar de la silla, examinar y hacer diferentes cosas, pues esto se torna sumamente difícil, y también los pacientes ven una eficacia física reducida, o sea que todo lo van haciendo, lo que antes le tomaba media hora, ahora le toma hora y media en realizarlo, ¿no? Otra de las repercusiones funcionales es pérdida de la agudeza mental. Resulta entonces también que los pacientes con fibromialgia tienen mucha dificultad en la parte de la concentración, ¿sí? Y presentan dificultades para adaptarse al horario laboral. Por eso era que el doctor Triana preguntaba a qué hora se despertaban, a qué hora llegaban al trabajo. Esta parte se vuelve sumamente pues difícil. Muchos de los pacientes también reportan imposibilidad de mantenerse de forma prolongada en posturas de pie o sentado. O sea que esto también, la parte física se ve afectada, y no se recomienda a ningún paciente que tenga fibromialgia permanecer en una posición, ya sea sentado o de pie, más de 30 minutos. Deben hacer cambios posturales continuos durante todo el día, y más si están en una jornada laboral. Lo otro es que los pacientes con fibromialgia reportan una escasa resistencia a ciertos elementos estresantes. O sea que hay cualquier cosa dentro de lo que es la parte de la etapa laboral o lo que significa la etapa en el hogar, pues cualquier cosa los pone más estresados, lo mínimo. Ahora, lo que antes no se estresaban, ahora todo los estresa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco ya de lo que es el tratamiento y la rehabilitación basada en la evidencia. Vemos entonces que no podemos separar realmente lo que es el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Estos dos deben ir totalmente juntos dentro de un paciente que tenga fibromialgia. Y dentro del tratamiento no farmacológico, los que mayor evidencia tienen a nivel de la literatura médica publicada hasta hoy son el ejercicio aeróbico, la educación, que es esto que estamos haciendo el día de hoy, que ustedes comprendan de dónde viene la fibromialgia, por qué se producen estos procesos, cuáles son todos los síntomas y qué es todo lo nuevo que hay hasta ahora, y lo que es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es brindarle al paciente pues las herramientas para poder enfrentar esas crisis dolorosas, así mismo como le explicaba el doctor Triana hoy, pues cómo hacerle frente cuando tienen el dolor y decir, bueno, no tengo el dolor, voy a ser menos negativo, a pesar de que lo tengo, pues voy a dar lo mejor de mí el día de hoy, y voy a tratar de hacer diferentes tipos de ejercicios de relajación o técnicas de relajación combinados con respiración para empezar el día, ¿no? Entonces, la parte esta de la terapia cognitivo-conductual la podemos hacer nosotros los médicos, o la puede llevar el personal de salud mental, lo que es la parte de psicología. Entonces, tenemos que el síndrome de la fibromialgia pues va a afectar diferentes dominios funcionales, y realmente cuando hablamos del ejercicio físico practicado de una forma que sea bien ordenada, bien preparada, pues va a mejorar la capacidad funcional, mejora la tolerancia al dolor y mejora el estado de ánimo.
y esto va a hacer que mantengan y mejoren la percepción a nivel de la calidad de vida. Entonces, así como hablamos de los medicamentos, de que muchos de ellos son fabulosos, de que toman un tiempo en hacer efecto, pues el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, debe formar parte vital dentro del tratamiento de los pacientes que tienen fibromialgia. Y lo que le decía el doctor, de que si estaban dispuestos a cambiar el estilo de vida, la base del tratamiento de fibromialgia es esta, son los ejercicios aeróbicos. Y asimismo, como se toman un medicamento cada 8 horas, cada 12 horas, pues asimismo el ejercicio debe formar parte de su vida dentro del día a día. Entonces llegamos a este punto, la actividad física. Nosotros los médicos, pues los médicos más que todo que no tratan mucho lo que es la parte de la fibromialgia, pues realmente dentro del grupo médico en general se les dice a los pacientes, no, usted tiene que cambiar su estilo de vida, ¿sabe qué? Vaya, haga ejercicio, pero no le dicen qué tipo de actividad física, no le dicen cómo tienen que empezar a hacer el ejercicio, a qué intensidad, qué volúmenes de ejercicio, y realmente allí es donde la parte médica pues nos quedamos cortos en explicarle francamente al paciente cómo va a llevar a cabo ese programa de ejercicios. Realmente no es algo así tan sencillo, es algo un poquito más complejo, hay que hacer una evaluación inicial. No todos los pacientes por tener fibromialgia son iguales. El tratamiento del ejercicio en pacientes con fibromialgia debe ser personalizado, individualizado a cada uno y se debe establecer pues cuál es la preparación física previa que tiene cada uno de ustedes, ¿no? No todos van a ser iguales. Entonces realmente la mayoría de los médicos están de acuerdo con el reacondicionamiento físico, pero no está claro ni está bien indicado hasta ahora qué tipo de actividad física es mejor, si son los ejercicios de fortalecimiento, si son los ejercicios de relajación o qué tipo de actividad física en general. No estaba claro tampoco la intensidad, o sea, qué tanto voy a hacer, qué tan fuerte voy a esforzarme, ni estaba claro la frecuencia, sino que le decían, bueno, empiece y haga la actividad física que usted se le hace más cómoda todos los días o las veces que usted pueda o 3 veces por semana, pero realmente no es la forma de prescribir el ejercicio. Asimismo, como se le da una receta que dice cada 8 horas se tome o horas sueño, pues el ejercicio debe ser prescrito en una forma organizada. Y lo otro que no estaba claro era la duración, cuánto tiempo va a ser el ejercicio. Bien, entonces todos los estudios que se han dado hasta la fecha, la parte de los ejercicios terapéuticos en fibromialgia se vienen estudiando desde la década de los 80. Es decir, que hasta la fecha tenemos aproximadamente 30 años de estudios del efecto de los ejercicios en pacientes con fibromialgia. Entonces vemos que el ejercicio físico aeróbico, de una forma bien planificada, bien estructurada y con unas características de forma repetitivas, muestra una mejoría, una franca mejoría a nivel de lo que es la función física, la función psicológica, la astemia o la fatiga que tiene el paciente y el estrés emocional. O sea que estamos trabajando así mismo, como hay diferentes medicamentos que le van a trabajar lo que es la parte de la depresión, la parte del dolor, la parte del sueño. El ejercicio engloba y mejora todas esas características que tienen los pacientes con fibromialgia. Entonces, algo que hay que tener en claro es que no podemos pedirle a un paciente pues que haga una actividad física extenuante ni nada, porque dentro de la misma fisiopatología de lo que es el dolor, es necesario pues entonces mantener lo que son las cargas de trabajo que no exacerben el dolor post ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han realizado ejercicio alguna vez en su vida? Levanten la mano. Bien, ¿y cuántos de ustedes pues cuando empiezan a hacer esta actividad física al día siguiente tienen dolor? O sea que es muy característico, inclusive las personas que no tienen fibromialgia, si tienen por lo menos un mes de no hacer ningún tipo de actividad física, al día siguiente, después que realizan ejercicios, van a tener algo de dolor y eso es lo que se conoce como dolor post ejercicio. Entonces realmente el programa se debe ser estructurado, individualizado a cada uno de los pacientes, porque no debemos desencadenar o producir un dolor post ejercicio que el paciente pues deje el tratamiento de los ejercicios terapéuticos, sino lo que queremos es que se adhieran al programa de ejercicios e inclusive pues una de las formas para que se adhieran más fácil es disminuir las cargas, disminuir la intensidad con la que se realiza el ejercicio e inclusive hacer un programa terapéutico de ejercicios grupales. Los pacientes cuando hacen ejercicios en grupo pues se sienten mucho mejor y se adhieren mejor a lo que es la parte de los ejercicios terapéuticos.
Entonces, cuando hablamos de tipos de ejercicios, básicamente tenemos 3 tipos de ejercicios, aquí se cambió. Podemos hacer ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza o ejercicios de flexibilidad. Cuando hablamos entonces de lo que es los ejercicios aeróbicos, algo que debe quedar muy claro, es lo que es la intensidad aeróbica, qué tan fuerte se va a trabajar. Los pacientes, todos los pacientes, inclusive los atletas que hacen algún tipo de actividad física, pues trabajan la actividad aeróbica dependiendo de la frecuencia cardíaca máxima. O sea que cuando van a hacer ejercicios, lo más recomendable es que usen un monitor cardíaco para que regularmente pues, puedan monitorizar en cuánto tienen la frecuencia cardíaca y establecer si están dentro de la zona que les toca a ustedes trabajar. En este caso, pues la zona que le toca a los pacientes con fibromialgia es del 60 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué quiere decir eso de frecuencia cardíaca máxima? Una de las formas más fáciles de calcularla es 220 menos la edad. Eso nos da un número que va a ser diferente para cada uno de ustedes porque cada uno tiene una edad diferente y de allí entonces se calcula cuál es la frecuencia cardíaca máxima que deben tener. Es decir, que para una persona que tiene 30 años, tenemos que debe trabajar en una zona a una intensidad de 115 latidos por minuto a 135, no estar ni por debajo ni por encima de esa frecuencia cardíaca. Eso nos va a hablar de la intensidad o de las cargas de trabajo a las que deben trabajar pues, los pacientes que tienen una patología como la fibromialgia. Realmente la intensidad del ejercicio aeróbico es necesaria para subir la frecuencia cardíaca a un nivel en donde se produzcan ciertas adaptaciones o ciertos cambios en los diferentes sistemas, tanto en el sistema cardiopulmonar, músculo-esquelético, a nivel de diferentes órganos también, para que se produzcan entonces los efectos beneficiosos del ejercicio. Entonces también hablamos de la frecuencia y de la duración del ejercicio aeróbico. Realmente la recomendación es que sea de unas 2 a unas 4 veces por semana y realmente lo que se les pide a los pacientes para tratar de disminuir la fatiga y tratar de disminuir lo que es el dolor por ejercicio es que se dividan en 2 bloques de 15 a 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la recomendación es que el paciente escoja un tipo de actividad aeróbica que puede ser ciclismo, tanto a nivel del aire libre como a nivel de una bicicleta estacionaria, pueden ser caminatas, puede ser natación, puede ser inclusive danza, para realizar esta rutina de ejercicios y que se divida en 2 bloques de 15 o 20 minutos. Esta es la recomendación final, pero más adelante vemos cómo se inicia en un paciente que no tenga un rendimiento físico o que tenga una condición, que esté desacondicionado físicamente. Lo otro, la recomendación de los ejercicios acuáticos que le mencionaba el doctor, de realizar la natación y de los ejercicios en piscina, pues nosotros como médicos rehabilitadores les decimos a los pacientes que lo mejor es que trabajen en piscinas termorregulables, o sea, que sean piscinas climatizadas, que estén en temperaturas entre 28 y 32 grados. Aquí en Panamá creo que la única piscina de esta forma que hay es la que existe en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. Realmente pues esto no contraindica que hagan este tipo de actividad física en piscinas normales. Lo que sí es que van a tener un mayor beneficio en piscinas que son termorregulables. Y dentro de esta práctica pues se pueden realizar actividades físicas como la natación, a estilos de natación diferentes, libres, pecho y demás, pero también podemos trabajar la parte del fortalecimiento dentro de la piscina y diferentes tipos de ejercicios que le mejoren fuerza, flexibilidad y resistencia aeróbica. Para trabajar entonces lo que es la parte de fuerza de las actividades físicas, asimismo pues la intensidad es hasta que se produzca un desafío muscular sin dolor. No es que el médico le diga, no, usted tiene que fortalecer, vaya y haga pesas. O sea, no es tan fácil, no es así. Realmente lo que se recomienda es utilizar el peso corporal o bandas elásticas. Ni siquiera recomendamos pesas de 1 libra para empezar, sino hacer ejercicios de fortalecimiento con su propio peso. Lo otro es que se hacen repeticiones entre 1 o 2 series por grupo muscular, dependiendo de cómo está el paciente previo a la evaluación de cómo está su capacidad aeróbica, y también entonces se le pide que haga en 8 repeticiones por grupo muscular. O sea que no es lo que normalmente se le dice al paciente, no, haga 3 repeticiones de 12 repeticiones cada grupo muscular, no es así, se empiezan unas cargas mucho más bajas
y se hace con una frecuencia y duración de cerca de 2 a 3 veces por semana. Otra de los ejercicios pues más recomendables son los ejercicios de flexibilidad. Como nos decía acá, una de las pacientes que lo primero que hacía en las mañanas cuando se despertaba era hacer ejercicios de estiramiento, pues esa es una muy buena actitud física que está haciendo. Debe ser lo primero que hacen en la mañana y antes de empezar la rutina de ejercicios es lo primero que deben hacer también. Ok, entonces empezamos entonces por hacer estiramientos estáticos, como los que hicimos anteriormente, hay tanto estiramientos estáticos como dinámicos, pero preferimos que los pacientes con fibromialgia empiecen con estiramientos estáticos, de cerca de 3 a 4 repeticiones por cada uno de los estiramientos por grupos musculares y a una frecuencia de 3 a 4 veces por semana, y para que realmente estos ejercicios sean efectivos deben durar por lo menos 30 segundos. O sea que se tienen que tomar su tiempo, por lo menos sus 15 minutos en la mañana o 15 minutos antes de empezar la rutina de ejercicio y hacer estiramientos por grupos musculares de 30 segundos. Entonces realmente la progresión del ejercicio, ¿cómo debe ser? Inicialmente pues lo que recomendamos es que primero empiecen por una sesión de relajación muscular. O sea que esto sea la parte en donde se relajan, empiecen a hacer respiraciones diafragmáticas. Esto debe durar aproximadamente 15 minutos. Pueden inclusive dentro de esta sesión pues relajarse. Hay diferentes tipos de técnicas de relajación que se aplican en donde piensan en cosas positivas, toman una respiración diafragmática, o sea, desde el abdomen y exhalan, ¿sí? Y eso lo van tratando de relajar por grupos musculares. O sea, relajar los grupos musculares de lo que son los hombros, lo que son los brazos, lo que son las caderas, la columna. O sea, cada una de esas respiraciones debe ir enfocada a relajar cada grupo muscular, y esto es lo que va a hacer que ustedes en esta parte se desconecten del ambiente que los rodea y les haga que tengan una mayor concentración cuando van a realizar los ejercicios terapéuticos. Después de esos 15 minutos de relajación, entonces deben seguir lo que es el proceso de ejercicios de estiramiento, de flexibilidad, que hablábamos de que deben ser con una duración de cada uno de ellos de 30 segundos. De aquí pasamos entonces a la parte de ejercicios de fortalecimiento. Entonces aquí de los ejercicios de fortalecimiento pasamos a lo que son los ejercicios aeróbicos. Esto debe ser una rutina de ejercicio. O sea que no estamos hablando de que solamente les recomendé ejercicios aeróbicos o solamente les recomendé flexibilidad. No, ustedes deben empezar con ejercicios de relajación muscular, técnicas de relajación, respiración diafragmática, pasar a los ejercicios de estiramiento, después de los ejercicios de estiramiento pasar a los de fortalecimiento y de aquí pasar a los ejercicios aeróbicos. O sea que es un plan, un programa de ejercicios pues que de forma estructurada, no es vayan y hagan lo que ustedes quieran. Entonces las recomendaciones, realmente el paso 1, como les decía, debe ser mantener una buena postura. Si empiezan los ejercicios de relajación y de respiración en forma de pie, pues los hombros atrás, tratar de que ustedes tengan en cuenta de la postura que tienen. Estas técnicas de relajación muscular progresiva deben durar, como les mencioné, 15 minutos. El segundo paso, los ejercicios de flexibilidad, que deben ser de 30 segundos por grupo muscular. El tercer paso, los ejercicios de fortalecimiento. Y aquí siempre en la parte inicial iniciamos por los llamados músculos del core, los músculos de la parte central, la parte del abdomen son los primeros que debemos fortalecer, y la parte de los músculos de la columna. Asimismo, lo que son los agonistas y los antagonistas. Y el paso 4, pues entonces es donde vamos a los ejercicios aeróbicos como tales, en donde en pacientes desacondicionados, o sea que no hayan estado realizando ningún tipo de actividad física, empezamos por 2 a 3 sesiones diarias de 3 a 5 minutos. O sea que si ustedes no habían estado haciendo ningún tipo de actividad física, no es que ahora les voy a decir vaya y haga 45 minutos de actividad física, no. Empezamos por un periodo de preparación en donde se dedican a hacer por un periodo 2 veces al día, puede ser ejercicios en donde caminan, hacen caminatas a un paso pues ligero, de cerca de 3 a 5 minutos cada sesión, y eso diario. Generalmente lo podemos llevar dentro de la primera semana. Y posteriormente la meta con los ejercicios aeróbicos va a ser mantener una frecuencia cardíaca máxima entre el 60 y el 75% de lo que vimos que es la zona en la que deben trabajar, entre 20 y 30 minutos en esta zona de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, a la hora de prescribir el ejercicio, nosotros los médicos
pues esta debe ser la forma en la que se prescribe. Primero se debe individualizar la prescripción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo hacerle antes de mandarlos a hacer ejercicios, debo hacerle una evaluación, debo ver qué comorbilidades aparte de la fibromialgia tienen ustedes, si son hipertensos, si son diabéticos, si tienen artritis como la señora. También debo ver cuál es su condición aeróbica previa antes de iniciar y si tienen algún tipo de otro tipo de dolor regional específico. Entonces, lo que también debo evidenciar es facilitar lo que es la adherencia al programa terapéutico. Si me llega una persona pues que no le gusta hacer la actividad física, que en ese momento tiene un dolor intenso, yo sé que es un paciente que va a costar que se adhiera al programa terapéutico, o sea que primero le trato el dolor, lo llevo con medios físicos, una vez que el dolor ha bajado, empezamos con un programa de ejercicios terapéuticos, de relajación y de estiramiento y de allí progresamos, ¿no? Manteniendo unas cargas pues de intensidad baja a moderada. Luego entonces los ejercicios aeróbicos deben adaptarse a cada paciente. Hay pacientes pues que toleran mejor las caminatas, otros que toleran mejor lo que es la bicicleta, tanto estática como el ciclismo, entonces debo enfocarme en qué tipo de actividad física le conviene más a ese paciente. Y lo otro que es de vital importancia es que el programa terapéutico de ejercicio inicialmente debe ser supervisado, o sea que no es que usted va y hace ejercicio solito, sino que deben ir inicialmente dentro de las primeras 2 semanas, de en donde se prescribe el ejercicio, guiados y supervisados ya sea por el médico que los trata, o si no por un fisioterapeuta, o si no por un entrenador o un preparador físico que esté capacitado para entrenar pacientes y que esté capacitado en fibromialgia. O sea, no es que vayan a hacer el ejercicio ustedes solos, hay ciertas posturas y técnicas que hay que tener cuidado. Realmente no se le recomienda a ninguno de estos pacientes con fibromialgia que empiecen a subir y bajar las escaleras. El ejercicio excéntrico o los que son los estiramientos musculares pues empeoran los cuadros de fibromialgia, y tampoco se deben empezar los estiramientos más allá del arco normal de la articulación, o sea que cuando se agarran acá la rodilla y van a estirar el cuádriceps y se pasan allá, tampoco debe ser, sino que debe ser a menos del rango del movimiento, ¿no? Entonces, en las sesiones iniciales, como decía el doctor, si el médico los incapacita, es para que vayan a un programa de rehabilitación y esas 2 primeras semanas debe ser guiado y supervisado. Entonces, realmente si se debe modificar la prescripción si hay dolor por ejercicio, y esto es una de las razones por la cual debe ser supervisado. Si es un paciente pues que empieza con un dolor por ejercicio, yo debo modificarle todo el programa, bajarle la intensidad, bajarle el volumen del ejercicio y bajar la frecuencia y establecer a qué parámetros ese dolor por ejercicio se mantiene tolerable. Y para una mayor eficacia terapéutica, pues entonces se han visto a nivel de la literatura mundial que trabajan mejor los programas de educación con un programa terapéutico y terapias cognitivo-conductuales. O sea que las 3 cosas juntas son los que mejor tienen resultados a nivel de la práctica médica. Entonces realmente la fibromialgia, como mencionaban anteriormente, es un trastorno pues crónico de dolor diseminado en donde no tiene cura, pero es una patología que se puede controlar, así como controlamos los pacientes con hipertensión, con diabetes y con otra serie de enfermedades. La fibromialgia es totalmente controlable. Y esto no quiere decir que la fibromialgia tenga que llevar a una discapacidad, ni temporal ni permanente. Realmente es una patología que se puede controlar, que sí tiene sus recaídas, pero también tiene sus remisiones, y que haciendo un programa de ejercicio de forma estructurada y que incluyan dentro de su estilo de vida, o sea, que cambien su estilo de vida, incluyan los ejercicios como una forma habitual de ustedes, que así mismo como comen, como toman agua, como se cepillan los dientes, así mismo el ejercicio sea parte de su vida, pues esto deja de ser necesario de que la fibromialgia los lleve a una discapacidad. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, cuando están en la etapa de crisis, que tienen las crisis de dolor, realmente lo que hacemos son las aplicaciones de los medios físicos. O sea, tratamos el dolor de vía farmacológica y con medios físicos hasta bajar esos niveles de dolor. Lo ideal que queremos ver con el ejercicio es que no lleguen a esas crisis de dolor. O sea, como forma preventiva
y como cambio en lo que es o si tienen las crisis de dolor, sean crisis de dolores menos intensas, ¿sí? Pero realmente cuando tienen las crisis no es recomendable tanto la parte de los ejercicios ni de fortalecimiento ni de los ejercicios aeróbicos porque pueden empeorar el dolor. La parte de los estiramientos y la parte de las técnicas de relajación sí deben formar parte diaria, inclusive varias veces al día, dentro de su programa diario de actividades de la vida, ¿no? Uh-huh. No, sí, también es que uh-huh. Sí, exacto. Es que inclusive cuando adquieren esta rutina completa de ejercicios que le mencionaba, relajación, estiramiento, aeróbicos y ejercicios de fortalecimiento, completo en una rutina diaria de ejercicio, inclusive en los estudios se han visto que hay pacientes que han requerido menos tratamiento farmacológico, porque funciona inclusive en muchas de las áreas que trabajan los medicamentos. Entonces sí, como le decía anteriormente, los ejercicios de relajación y de estiramiento deben ser diarios y varias veces al día, entre 2 a 3 veces al día. E inclusive si están en el trabajo y se sienten que ya se están empezando a estresar, me empieza el dolor y me va a dar, desde ahí trabajar. O sea, cuantas veces sea necesario que lo tengan que hacer, los ejercicios de respiración, que es una respiración diafragmática, o sea que tienen que tomar aire por la nariz, llenar y sentir que exhalan y exhalan apretando el abdomen, ¿sí? Para que sean efectivos, no es respirar como normalmente respiramos. Uh-huh. Sí, con eso estamos haciendo la parte, con la natación hacemos la parte del ejercicio aeróbico, pero como les decía, es necesario para saber en qué intensidad estamos trabajando, tomarse lo que es la frecuencia cardíaca, que una forma sencilla usted puede nadar una distancia, digamos 25 metros, y nadé y cuando llegué allá me tomé la frecuencia cardíaca, aquí se pone la mano anterior en la parte del cuello, buscando lo que es la carótida, y de allí miden en 15 segundos cuántas veces sintieron el latido del corazón. Y eso lo multiplican por 4 y obtienen lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, de allí, como les mencionaba anteriormente, deben saber en qué zona están trabajando y estas gráficas, pues en la internet la pueden encontrar fácilmente, en donde según la edad, ustedes se deben mantener en una zona de un 60 a un 75%, ni menos ni por encima. Si están por encima, quiere decir que están trabajando una mayor intensidad que lo que necesitan y probablemente les va a producir un dolor. Entonces, por eso les mencionaba que las primeras 2 semanas es necesario que el ejercicio sea supervisado para que ustedes conozcan cuál es su zona, cuánto es lo que le va a producir mayor o menor dolor y para que entonces también sepan y conozcan pues qué actividades mejoran o empeoran, cuáles son las más recomendables para cada uno de ustedes, porque cuando se prescribe el ejercicio no es como prescribirle una receta de cocina. Ahorita mismo yo no les podría decir a cada uno de ustedes que hagan lo mismo, sería incorrecto, ¿no?
tendría que hacerle una evaluación individual a cada uno, ver cuál es su estado físico, cuáles son todas las comorbilidades que tienen, y entonces ver qué tipo de ejercicios aeróbicos y qué tipo de ejercicios de fortalecimiento se adaptan mejor a cada uno de ustedes. Primero que todo, le pido que nos aplaudamos por estar presente hoy, y todos ustedes se lo merecen. Dígame, doctor. Un segundito nada más lo que dice la doctora. Existe la Asociación de Pacientes con Fibromialgia. Bueno, a nivel de Panamá no existe. Bueno, con lo que dice la doctora tiene toda la razón. Entonces, lo único, doctora, que usted coja la bandera y llega a la asociación. Sí, porque con la asociación podemos sintetizar y poner en práctica lo que aquí se ha dicho del cambio de estilo de vida, ¿verdad? Así individualmente no pueden, tienen que hacer, nosotros tenemos la sociedad de todas las otras enfermedades, existe esclerosis múltiple, existe el hipertenso, yo tengo la enfermedad de epiléptico, tengo Sí. la de Alzheimer, tengo entonces, doctor, yo le encomiendo a que aquí mismo salga ya un par de personas que cojan todos los nombres y los teléfonos, que cojan todos los nombres y los teléfonos, y a ver si, y yo me comprometo a ayudarlas a trabajar. Yo estoy seguro que el ministerio también nos puede ayudar a trabajar, porque unidos se puede conseguir, porque las pastillas solo no curan fibromialgia. Es más, la fibromialgia es considerada, anteriormente no se incapacitaba a nadie, no era una enfermedad que se daba una baja laboral, o sea, pensión. Actualmente en los países industrializados, sí, ya por lo menos las personas se pueden incapacitar de una manera permanente con emolumentos, que ya se puede, pero aquí en Panamá estamos, prácticamente es el 10% de la consulta. Estamos hablando de que hay un montón de personas que sufren sobre todo esto, y por motivo de tiempo, o sea, no hemos podido conseguir reunir así como ustedes ahora mismo. Por eso que le doy las gracias por estar aquí,